Padreidi.com presenta Un faro en el horizonte. Historias de un santo. ...22 de octubre... San Juan Pablo II. El Papa Juan Pablo II fue ordenado en 1946. Se convirtió en obispo de Ombí en 1958 y en arzobispo de Cracovia en 1964. Fue nombrado cardenal por el Papa Pablo VI en 1967 y en 1978 se convirtió en el primer papa no italiano en más de 400 años. Fue un defensor vocal de los derechos humanos y utilizó su influencia para lograr un cambio político. Murió en Italia en 2005. Karol Józef Wojtyła nació el 18 de mayo de 1920 en Wadowice, Polonia. La vida temprana del Papa Juan Pablo II estuvo marcada por una gran pérdida. Su madre murió cuando él tenía 9 años y su hermano mayor, Edmund, murió cuando él tenía 12 años. En su juventud, Juan Pablo II era atlético y practicaba el esquí y la natación, entre otros deportes. Fue a la Universidad de Cracovia en 1938, donde mostró un fuerte interés por el teatro y la poesía. Las tropas nazis cerraron la escuela al año siguiente, tras la ocupación alemana de Polonia. Queriendo convertirse en sacerdote, Juan Pablo II comenzó a estudiar en un seminario secreto dirigido por el arzobispo de Cracovia. Tras terminar la Segunda Guerra Mundial, finalizó sus estudios religiosos en un seminario de Cracovia para ordenarse en 1946. Juan Pablo pasó 2 años en Roma, donde terminó su doctorado en teología. Regresó a su Polonia natal en 1948 y sirvió en varias parroquias en Cracovia y sus alrededores. Juan Pablo se convirtió en obispo de Ombí en 1958 y luego en arzobispo de Cracovia 6 años después. Considerado uno de los principales pensadores de la Iglesia Católica, participó en el Concilio Vaticano II. El concilio comenzó a revisar la doctrina de la Iglesia en 1962, celebrando varias sesiones en el transcurso de los próximos años. Como miembro del Consejo, Juan Pablo ayudó a la Iglesia a examinar su posición en el mundo. Bien considerado por sus contribuciones a la Iglesia, Juan Pablo fue nombrado cardenal en 1967 por el Papa Pablo VI. Cuando fue elegido obispo, tomó como lema episcopal Totus Tuus, frase tomada de San Luis María Griñón de Montfort, frase que íntegramente era: soy todo tuyo y todas mis cosas te pertenecen, te pongo en el centro de mi vida. En 1978, Juan Pablo hizo historia al convertirse en el primer papa no italiano en más de 400 años. Como líder de la Iglesia Católica, viajó por el mundo, visitando más de 100 países para difundir su mensaje de fe y paz. Pero estaba cerca de casa cuando se enfrentó a la mayor amenaza que le surgió en la vida. En 1981, el día de Fátima, Mehmet Ali Agca le disparó 2 veces en la plaza de San Pedro, en la ciudad del Vaticano. Afortunadamente, pudo recuperarse de sus heridas para más tarde visitar y perdonar a su atacante. El Papa siempre dijo que fue la Virgen que le protegió y le evitó la muerte para que siguiera haciendo el bien en el gobierno de la Iglesia Universal. Defensor de los derechos humanos, Juan Pablo hablaba a menudo sobre el sufrimiento en el mundo.
Ocupó fuertes posiciones en muchos temas. Juan Pablo II utilizó su influencia para provocar un cambio político y se le atribuye la caída del comunismo en su Polonia natal. Sin embargo, no estuvo exento de críticas. Algunos han declarado que podría ser duro con quienes no estaban de acuerdo con él. Fue un firme defensor de la vida desde la concepción hasta la muerte natural, y su encíclica Evangelium Vitae, el Evangelio de la Vida, defendió los valores fundamentales de la dignidad humana y la sacralidad de la vida. También defendió la importancia de la familia como base de la sociedad y abogó por la promoción de los valores familiares en el mundo, que a menudo los pone en entredicho. Juan Pablo II también se destacó por su mensaje de esperanza y reconciliación. Promovió la paz y el diálogo entre las diferentes religiones y culturas, abogando por un mundo más tolerante y comprensivo. Su histórico encuentro interreligioso en Asís en 1986 reunió a líderes religiosos de todo el mundo en un llamado de paz a la cooperación. En sus últimos años, la salud de Juan Pablo parecía estar fallando. En apariciones públicas se movía lentamente y a duras penas podía permanecer de pie. También temblaba visiblemente a veces. En 2001, uno de sus médicos reveló que Juan Pablo II tenía la enfermedad de Parkinson, un trastorno cerebral a menudo caracterizado por temblores. Pero nunca hubo ningún anuncio oficial sobre su enfermedad en el Vaticano. El Papa Juan Pablo II murió el 2 de abril del año 2005, a la edad de 84 años, en su residencia en la Ciudad del Vaticano. Más de 3 millones de personas hicieron cola para despedirse en la Basílica de San Pedro antes de su funeral el 8 de abril. Fue declarado santo el 5 de julio del año 2013 y el 30 de septiembre del mismo año fue canonizado junto con el Papa Bueno, San Juan XXIII. El anuncio de la canonización del Papa Juan Pablo II se produjo después de que el Vaticano revelara que 2 milagros se atribuyeron al Papa. Después de que una monja francesa moribunda, la hermana Marie Simon Pierre Normand, rezó al Papa Juan Pablo II por su batalla contra la enfermedad de Parkinson, la misma enfermedad que mató al Papa. Se curó. El segundo milagro involucró a una mujer de 50 años, quien afirmó curarse de un aneurisma cerebral después de que una fotografía del Papa Juan Pablo II le habló. La influencia de San Juan Pablo II en el mundo moderno es innegable. Su liderazgo carismático, su compromiso con la paz y la justicia, su defensa de la vida y la familia, y sus contribuciones a la teología y la moral continúan resonando en la actualidad. A pesar de su fallecimiento en el año 2005, su legado perdura como un faro de esperanza y un recordatorio de la importancia de la fe, la moral y la dignidad humana en un mundo en constante cambio. Juan Pablo II, sin lugar a dudas, dejó una huella imborrable en la historia y en el corazón de millones de personas de todo el mundo. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Señor nos bendiga, nos guarde de todo mal y nos lleve a la eternidad. Amén. Feliz y bendecido día. La Virgen me los acompañe hoy y siempre.